por supuesto, la otra cara, la otra arista, que es la arista política. No es un tema menor. Estamos hablando de variables como la gobernabilidad, la protesta social, los respaldos políticos o no, la construcción de liderazgos en la oposición. ¿Qué rol va a tener la oposición en este juego? Y se puede centrar exclusivamente en la política comunicacional, el éxito de las medidas del gobierno, o en realidad es el tenor de las medidas económicas el que va a sostener la eficacia de la gestión del presidente Javier Milei. Bueno, vamos a hablar de estos temas. Trasladamos estas preguntas a Pablo Romá, que es analista político. Son muchas preguntas. Pablo, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Primero, ¿cómo quedaste después de escuchar los anuncios? No, me parece que obviamente uno preveía que podía venir por ahí. Quizás sí esperaba un mayor nivel de precisión y no se esperaba que se dilate tanto la presentación. Eso me parece que también genera cierta incertidumbre, pero sí son 10 medidas, no hay un plan económico, son 10 medidas que presentan el ajuste, básicamente, la idea del recorte, lo que planteó Milei el domingo en el discurso. Estas medidas implican eso que él planteó, una caída de la actividad económica, caída del salario real, inflación. Y obviamente como resultado de esta inflación que él planteó. Entonces me parece que ahí hay un problema, que es que no se habló de salarios, no se habló de jubilaciones, y creo que es unas medidas, un ajuste que va a impactar claramente sobre los sectores medios, ¿no? Sobre la clase media especialmente. No, va a impactar sobre los sectores populares también. El gobierno, ha tomado algunas medidas como duplicar la asignación universal por hijo y aumentar 50% la tarjeta alimentar. Todo Caputo lo remarcó, digamos, ¿no? Aquellas asistencias que no tienen intermediación. Pero también hay otros que van a quedar, otros planes que van a quedar congelados en este contexto de evaluación del 118%, con lo cual yo creo que se abre un escenario de mayor tensión. Estoy pensando, antes de pasar a los sectores laborales y a la protesta y a la calle, estoy pensando en los jubilados, con una jubilación mínima que sin bonos no tocan los 200.000 pesos, ¿no? Sí, yo creo que acá hay un diagnóstico que... $100 me dicen hoy aquí mis compañeros, ¿no? Con el nuevo tipo de cambio en el oficial. Sí, yo creo que hay un diagnóstico que es complicado, digamos, ¿no? Que es esto de pensar el Estado como una casa en términos de lo que se gasta y se ahorra. Creo que ahí hay una dificultad enorme. Se van a poner en juego ese sentido común que tanto está dando vueltas, y habrá que ver cómo impacta el transporte, cómo impacta las tarifas. Recordemos que con el gobierno de Mauricio Macri las tarifas tuvieron un impacto enorme. Eso afecta también la actividad económica, no solamente en los hogares. Y creo que es un ajuste que claramente busca, digamos, una apropiación regresiva del ingreso, y habrá que ver cómo lo procesa la sociedad. Es cierto que Javier Milei asume con un 56% en balotaje de adhesión electoral. El desafío es transformar eso en apoyo político y social. Yo creo que... ¿La sociedad vos pensás que lo va a acompañar? Es cierto, ¿no? Hace 7 días que asumió como presidente. Siempre hay un periodo al que se llama mal luna de miel, pero vamos a decir, de cierto enamoramiento entre el electorado y su presidente recién llegado al cargo. Pero con estas medidas, ¿vos pensás que va a haber respaldo desde la calle al presidente? Yo creo que hay un sector que lo respalda, que entiende que esta es la salida de la crisis, que hay que pasar este periodo de sacrificio y sufrimiento para encontrar un camino de prosperidad, de alguna manera. Creo que hay un sector que entiende eso. También es cierto que hay un sector importante que no votó a Milei, el 45%, que mira con temor y con preocupación, y que estas 10 medidas confirman de alguna manera ese temor y esa preocupación, que es el retroceso en términos de ingresos y en términos económicos. ¿Cómo se gobierna una ciudad, un país, una sociedad con esta situación?
Bueno, hay que ver fundamentalmente algo que venimos charlando hace unos días, el rol que van a tener los gobernadores. Eso yo creo que va a ser muy importante. Creo que la gestualidad de Milei de no hablar en la Asamblea Legislativa el domingo en la Asunción, creo que fue un error. Creo que estas medidas y lo que viene respecto a la reforma del Estado va a necesitar dialogar con el Congreso, digamos, porque sobre todo en senadores donde los gobernadores tienen mucho peso, y habrá que ver, digamos, yo creo que es un escenario muy abierto, se esperaba que venga este ajuste, como dijo Caputo, y yo creo que eso también hay que ser cuidadoso con remarcarlo tanto, porque a veces parece que quieren jugar con fuego, ¿no? Es decir, a este presidente que dijo que iba a ajustar, se lo votó porque iba a ajustar. Hay que tener cuidado porque la sensibilidad social también no es de hierro, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una sensibilidad que es, bueno, ojo, porque mucha gente creyó que el ajuste iba a ser sobre la política, sobre la casta, y no va a ser así. De hecho, los ajustes sobre la política no tienen casi ningún impacto, y mucho menos sobre la casta, porque la casta no es solamente la política, sino también los sectores empresariales, y Milei dijo claramente que al sector privado, y entiéndase ese sector empresarial, no se lo iba a tocar, y de hecho estas medidas protegen al sector empresarial y atacan básicamente el ingreso de los trabajadores. ¿Consideras que tendría que haber algún tipo de anuncio simbólico por parte del presidente o los ministros en el sentido de, ya que hablamos de que el ajuste lo paga la política, que por ejemplo congelen sus salarios o que muestren que ellos también les toca parte de este ajuste? Yo creo que puede ser una medida como lo venía haciendo Milei, de sortear su ya sabemos salario. Que esto no lo va a hacer porque nos dicen no, el presidente tiene que vivir naturalmente, pero digo, si las jubilaciones se congelan. Yo creo que lo que tienen que hacer es tratar de encontrar una política de mejorar los ingresos. Creo que esta mirada del rol del Estado, corriéndose de la regulación, corriéndose de intervenir en este equilibrio entre ingresos, es muy problemático. Es nuevo, es transformador, mucha gente entiende que ese es el camino, pero también entiendo que es muy complejo, muy problemático, porque hay que ver cuánto tiempo dura, cuál es la magnitud de este ajuste y quiénes quedan en pie después del ajuste, digamos, ¿no? Claro. Porque el mercado, en el ordenamiento espontáneo del mercado, y bueno, no queda claro cuánto tiempo ni la magnitud, y como digo, quiénes van a quedar en pie después de este ajuste. Claro, ni siquiera se puede hacer, no sé si vos lo estás observando, una previsión a propósito de qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con las empresas, qué pasa con ese sector, el de la producción y el del trabajo, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Ya en la semana anterior de la Asunción muchas empresas despidieron, muchas empresas, o algunas llamaron a retiro voluntario. Creo que se puede generar un deterioro de las condiciones laborales vía precarización. Y entonces creo que ahí hay un problema. Creo que muchas de las cosas que dijo hoy el ministro, en bocas del ministro, no quedan creíbles. ¿Por ejemplo? ¿no? Y porque él dice, bueno, los problemas de los últimos 100 años, pero Toto Caputo fue ministro de Mauricio Macri, fue parte del que tomó la deuda 100 años, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que su gestión también estuvo equivocada, que no lo tendría que haber hecho, que tendría que haber hecho otra cosa. No es libertario, anarcocapitalista, no, claro, para decir las mismas cosas que Milei. Por último te pregunto, ¿pensás que va a crecer la conflictividad social? Y en todo caso, ¿cómo pensás que va a administrar el conflicto el gobierno de Javier Milei? Yo creo que hay que ser cauto. No hay que fogonear situaciones en las cuales después a uno lo condiciona o no está preparado para vivir esas condiciones. Ahora, sí es cierto que genera tensión social, porque una apropiación regresiva del ingreso como está planteado genera tensión. No hay compensaciones, esto que vos marcabas, no hay bonos a los jubilados, no hay bonos para los trabajadores. Esto que venía haciendo la gestión Massa, eso ya desaparece. ¿Genera más tensión? Sí. Después hay que ver cómo se procesa esa tensión, si esa tensión se transforma en conflictividad
obviamente las organizaciones sociales y las organizaciones de izquierda van a manifestarse, ahora después lo que queda por ver es qué nivel de apoyo. Recordemos que para llegar al 2001 pasaron casi 10 años de conflictividad, pero lo que quiero marcar es que a veces hay un fenómeno cualitativo que produce un salto, como lo sucedió en 2017, y eso cambia las cosas. Habrá que ver qué es lo que pasa. Sí entiendo que esto genera más tensión, que va a haber sectores que van a salir a luchar. Ahora, después, qué nivel y qué grado de conflictividad está por verse. Muy bien. Pablo Romá es analista político, nos ha ayudado a pensar y a tratar de entender esta situación. Ninguno de nosotros quiere volver al año 2001, esto queda muy claro, por supuesto. Le agradecemos mucho esta posibilidad de estar juntos esta noche.